Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto al maestro Rufino Lea González, secretario general del Sucobao. Asimismo saludo con mucho gusto a la maestra Elba Donají, directora del plantel 04 de Santa María Tule, honorable presidium que nos acompaña, delegados sindicales y administrativos de los planteles de Valles Centrales, del sistema escolarizado y del sistema abierto, personal docente, administrativo y personal directivo, amigos todos. No puedo ocultar la satisfacción que me produce inaugurar el encuentro 24avo laboral de todos los trabajadores afiliados al Sucobao en su fase regional. Estos juegos culturales y deportivos promueven la convivencia, la hermandad entre centros de trabajo, fortaleciendo así los lazos entre cada uno de los que estamos aquí presentes. Solo me queda expresarles la enorme alegría que siento de poder compartir con ustedes por primera vez esta tradicional fiesta. Mi más ferviente deseo de que este interlaboral origine en ustedes competidores y organizadores gratos e inolvidables momentos por haber sido partícipes de una experiencia única. Quiero expresarles un cordial saludo de parte de nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, que recientemente asume el cargo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad como gobernador de nuestro estado. Asimismo decirles que recientemente el gobernador me nombró como director general del Colegio de Bachilleres, el cual asumo con mucha responsabilidad, con mucho gusto, como un gran reto que implica una institución con tanto prestigio como el Colegio de Bachilleres, tener la enorme responsabilidad de que siga creciendo ese prestigio y que sigamos ganando muchas más olimpiadas a nivel estatal, nacional e inclusive internacional. Quiero decirles que en mí van a encontrar una política de puertas abiertas. Quiero decirles que ustedes son los brazos, las piernas de este colegio y que yo me vengo a sumar a la enorme labor que ustedes han demostrado a lo largo de los años, porque así los premios y los reconocimientos lo avalan. Quiero comentarles también que la responsabilidad de su servidor y por supuesto de nosotros es velar porque su salario sea sagrado, es velar porque sus garantías y prerrogativas obtenidas a través de luchas sindicales sean respetadas. Pero también es importante decirles que el tema presupuestal no es nada fácil y no es ningún secreto para nadie. Pero eso no significa que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para cumplir con cada una de las responsabilidades que así tenemos. Quiero decirles, a su vez, que nosotros, como parte de esta institución, al menos su servidor y por supuesto de parte del gobernador, existe y existirá siempre un respeto profundo a su vida interna. Es decir, ustedes como sindicato, como una organización viva, tienen mi absoluto respeto, mi absoluta colaboración, y asimismo tendrán en mí a un amigo y a un aliado de sus demandas, porque esas demandas también son mías, porque esas demandas también tienen que ver precisamente con la capacidad de darle respuesta a los jóvenes que quieren una educación de calidad, de calidez, una calidad de servicios educativos como se ha venido dando. No me resta más que decirles que les deseo mucho éxito a todos y cada uno de los participantes. En mí tienen un amigo que se suba al Cobao, que que está convencido de que el Cobao es un colegio con mucho prestigio, que me vengo yo a sumar al trabajo que ustedes están haciendo, porque aquí veo 28 años, 35 años, 15 años de experiencia. Noto también que existe una profunda capacitación. Veo a mucha gente con posgrados, veo a mucha gente con licenciaturas, veo a mucha gente preocupada precisamente por la educación. Considero que la educación es el vehículo ideal de la transformación. Pero dicen por ahí que uno no puede empezar hablando de la transformación si precisamente esa transformación no ha llegado a nuestras vidas. Y precisamente creo que el ejemplo de ustedes, al ver que sí se preocuparon por la capacitación, que sí se han preocupado por generar mejores condiciones educativas, eso habla también de un discurso coherente entre el decir y el hacer. Por lo tanto, siendo las 10 horas con 12 minutos del viernes 9 de diciembre del presente año,
quede inaugurado el 24º Encuentro Interlaboral de los Trabajadores Afiliados al Surcobao, que sea en beneficio de ustedes, del Surcobao, de Oaxaca y de nuestro país. Muchas gracias y muy buen día a todas y a todos.